Para la gente que en este minuto están viendo a través de YouTube, que le mandamos un abrazo a todos, les quiero contar que a partir de ahora, los que nos están viendo en YouTube, solamente van a ver el tópico que vamos a hablar programa a programa. Por ahí me dijeron de que quizás subir el programa completo, por la parte de los resúmenes, iban a ser completamente innecesarias, más que tenías que cortar por el tema del copyright, no iba a tener mucha gracia, así que preferí mejor a partir de ahora solamente los tópicos, y los voy a subir seguramente un viernes. Si usted lo ve estreno, lo va a ver un día viernes. Los viernes voy a estar subiendo cada tópico en cualquier momento del día, no sé la hora, pero la idea es que sea en cualquier momento de la jornada de hoy. Así que los tópicos solamente van a ser subidos por YouTube, el resto, la verdad, creo yo que no es tan necesario. Vamos ahora a hablar sobre el tema de hoy, o de este capítulo, que tiene que ver un poco, digamos, con algo que ha sido un tema tabú, que quizás para muchos que sobre todo quieren darle la oportunidad a este tipo de juegos, no les parecerá mucho. Me refiero al tema de las apuestas, y no solamente con respecto al efecto de la casa de apuestas en el deporte, que eso es un tema muy amplio, sino que hace referencia a que en el tenis a veces pasa que tenemos que cuando un tenista está en una desesperación de vulnerabilidad, pudiese caer en cualquier situación de personas malintencionadas que a raíz de las apuestas buscan sacar o derrotar, digamos, una carrera. Le pasó al argentino Nicolás Kicker. Ustedes recuerdan que por ahí en 2015 estaba más o menos en el puesto 50 del mundo, por ahí estaba, quizás no era de los top de Argentina, pero por lo menos estaba dando una buena carrera, una carrera interesante. Estaba incluso parte del equipo de Copa Davis, que podía haber estado dentro del plantel que fue campeón en 2016, pero antes que ocurriese toda esta situación, fue sancionado por la ITIA por ser partícipe de arreglo de partidos por el tema de las apuestas. Por supuesto que Nicolás Kicker, lejos de esconder la situación, decidió incluso subir o dar su testimonio, justamente que lo subió la ITIA, que de hecho es el video que vamos a ver ahora, para poder un poquito analizar este tema tan complejo. Y como por ejemplo como él, hay muchos casos más. También está el de Oliver Anderson, que es otro de los jugadores que se involucró en aquello. Por ahí recuerdo el caso de Vera Tomic, que tuvo ahí algunos problemas con algunos apostadores también, fue agredido inclusive el australiano. En fin, muchas situaciones complicadas que pasan debido a esto de las apuestas, que es un poco el tema o el tópico y es lo que vamos a ir bajo esa mirada. Vamos a repasar este testimonio y a raíz de ahí vamos a tener esta pequeña conversación acerca de lo que es este tema. Vamos a ver las imágenes. Yo en ese momento estaba 70 del mundo, jugando Copa Davis, haciendo tercera ronda de Australia, top 15 también, le gané a jugadores muy, muy buenos y tenía toda una carrera por delante. Este año para mí yo iba a terminar dentro de los 50 del mundo. Estaba todo para que yo siga jugando al tenis perfectamente y bueno, cometí un error en el 2015, que bueno, eso me produjo, ahora estoy suspendido y me arruiné la carrera, todo por un partido y bueno, lo pagás muy caro. Obviamente que cuando yo estaba a 190 o 200 y me costaba mucho porque yo seguía dependiendo de mis padres, o sea, tenía que pagarme entrenadores, viajes y todo lo que implica jugar al tenis y me costaba mucho. Y no quería depender más de mis padres, o sea, bueno, la primera vez que esta persona me contactó, la primera vez
se me acercó a hablar vía Facebook que bueno, que él me quería sponsorear, que bueno, que me quería dar plata por mes, me quería dar un auto para moverme acá en Buenos Aires, me quería ayudar. Y bueno, cuando se reveló me dijo que eran un grupo de apostadores y que querían que yo venda un partido con ellos. Obviamente, en ese momento no confié, pero después me agarraron en un punto muy vulnerable y yo decidí aceptar. Y estaba muy nervioso, me acuerdo que me pedía que haga ciertas cosas en el partido y yo le decía, estoy muy nervioso, déjame, me pedía que pierda. Y cuando estaba jugando el partido también me acuerdo que fue terrible porque la tenía que tirar afuera a propósito, mi actitud no era con la que yo jugaba naturalmente, miraba todo el tiempo al árbitro para ver si sospechaba. Fue horrible, la pasé muy mal. Una de las consecuencias, bueno, estoy suspendido por 3 años y entreno todos los días sin saber cuándo voy a volver a jugar al tenis. Obviamente para mi familia, para mí, mi apellido quedó manchado, mi nombre en el circuito quedó manchado. Y una de las peores consecuencias fue este año cuando yo estaba con mi hijo de vacaciones. Me preguntó por qué no jugaba más al tenis. Y bueno, en ese momento fue muy difícil contárselo, pero bueno, le tenía que decir toda la verdad. Y esa fue una de las peores consecuencias Mi mensaje que le podría dar a los jugadores juniors, que si un grupo de personas se les acerca a hablar o tiene malas intenciones o los amenazan, en ese momento es cuando tenés que saber decir que no. Por ahí hay algunos que no saben para qué está Nativu y hay que confiar en Nativu. Los valores más importantes que me dio el tenis es el sacrificio, la honestidad, el respeto hacia los jugadores, hacia los árbitros, respetar el reglamento, el no hacer trampa dentro de la cancha, fuera de la cancha. Sí, no pensé en las consecuencias que me podía llegar a traer. Y era chico y cometí un error que no pensé que a futuro me iba a traer grandes problemas. Pero bueno, acá estoy pagando las consecuencias. Bueno, ahí está las imágenes. Bueno, el testimonio un poquito. Revisamos los nuevos precios. Compra Sí. pasajes con hasta Ya, me jodió el anuncio, me jodió toda la atención que quise traer, por Dios. Maldita sea. Bueno, ahí estaba el testimonio de Nicolás, que lo quería compartir un poco porque me acuerdo que en su momento lo vi y me impactó mucho. A ver, claro, el impacto tiene que ver un poco por el tema de la necesidad, o sea, y de hecho justamente vamos a con esta imagen, un poco para resumir, ¿por qué las casas de apuestas suponen algo negativo más que positivo al deporte? Y yo creo que eso también tiene que ver, vamos a irnos enfocado directamente en el tenis. Y tal como dice la Cato, que es una situación en que el tenista, como ustedes, bueno, ya lo habíamos comentado, en algún momento lo vamos a tener que conversar. Yo siempre digo que el tópico que tengo pendiente es justamente sobre la vida del tenista y cómo cuesta, pero me encantaría ojalá hacerlo más adelante y ojalá que quizás con alguien que me pueda dar la experiencia desde adentro, ¿me entiendes? Pero quizás no tenga el peso suficiente para que traer a alguien acá, pero bueno, y es complicado. Y es porque juegan y se aprovechan de la vulnerabilidad de los jugadores chicos, se forran y después que condenan a ese jugador y a ellos no les pasa nada. Y ese es el punto, en el que al final se escudan. O sea, se escudan en qué sentido. Porque saben que ellos pueden darse vueltas por todos lados, este tipo de personas. Porque saben que el que termina sancionando es el jugador por aceptar, digamos, participar de este tipo de las apuestas. Y ese es un poco el problema. Quizás si se enfocaría en atrapar
a la gente que hace este tipo de propuestas, más que atrapar al jugador que las acepta, que si bien tiene cierto grado de responsabilidad claramente, pero hay que saber entender de que cuando decide algo así no lo decide por querer. O sea, nadie va a querer hacer trampa a principio, nadie va a querer arreglar un partido de tenis en este caso. Como bien dice Nicolás, estaba en una situación en que sus padres dependían de sus papás, digamos, y él quería que sus padres no se preocuparan por él y que quisiera ganar por su cuenta. Y fue en ese momento en que lo pilló vulnerable y por eso lo atraparon en esta red y aceptó en gran parte porque estaba desesperado. O sea, ese es el punto. Aquí hay un tema también. Aquí hay un aspecto importante, porque estamos hablando de un tenista argentino. Uno supone que Argentina es de los países sudamericanos que más apoyan el deporte. Quizás no es tan así. Y tal como dice la Cato, dice, debería repartirse mejor la plata y ayudar a los jugadores chicos, ¿verdad? Y bueno, también depende del apoyo de cada federación en sus países. También. Me encantaría haber puesto el dato exacto de cuánto se gana en cada campeonato. Me hubiese encantado haber tenido esa infografía, pero no la tengo en este minuto. Voy a ver si la puedo encontrar porque claro, ¿qué sucede? Que al final de cuentas el tenista es el que tiene que cubrir todo: el hospedaje, el equipo de trabajo, sus propios implementos. Los torneos, las federaciones están para organizar campeonatos, no más. Al final el que se toma la responsabilidad es el jugador. Entonces, claro, cuando los torneos ITF, que son los torneos donde los jugadores empiezan a, como te dijera, a comenzar sus primeros pasos, claramente es mucho más difícil. O sea, obviamente cuando después pasas al circuito ya profesional como tal, obviamente ya la situación es diferente, ya puedes vivir el tenis. Y ojo, incluso siendo 100 y 200 del mundo, también hay situaciones en que de repente hay que tener cuidado, si es que es así. Entonces es complicado el tema, porque al final no sé, los torneos futuros reparten ahí. A ver, tengo acá la información, déjame buscar. Mira, por ejemplo, en promedio reparten entre 15.000, 25.000 dólares, 50.000 dólares. Por el lado de las damas hay torneos que reparten más, 50.000 dólares, 100.000 dólares. Algunos torneos tienen hospedaje, algunos torneos no. Pero más o menos por ahí va la cantidad de dinero que se gana en los torneos ITF, que son los que comienzan los tenis. Y dependiendo un poco del apoyo de las federaciones de tenis de cada país, es si tiene más ingresos o no. No sé si al hermano Copiapino le habrá servido ir a la Davis aún si no jugó. ¿Le pagan igual? Entiendo que sí, entiendo que el equipo recibe creo que entiendo que el equipo es el que recibe esa plata. Es lo mismo que se preguntaban, por ejemplo, de la Braña en la ATP Cup. Por ejemplo, Fernanda Labraña recibirá, entiendo que sí va a recibir sí recibía, digamos, algo por estar presente en el campeonato, más allá que no juegue. Entonces, por eso decíamos incluso la ATP Cup, que sobre todo para Seguel y para Labraña, que son las que más les ha costado poder tener los ingresos para poder jugar más torneos y seguir creciendo. Estar presente en la ATP Cup era importantísimo porque era un ingreso que para ellas eran muy importantes. Es más, incluso para seguir fue casi como un renacer del tenis, que estaba pensando incluso en retirarse. La ATP Cup como que le devolvió las ganas de seguir compitiendo. Entonces, claro, ¿por qué el jugador llega a esta situación? O la jugadora, porque puede haber también tenistas involucradas, pero vamos en general al jugador de tenis, independientemente del género. ¿Por qué se llega a esta gente? ¿Qué busca esta gente? Esta gente busca a tenistas que ven que están jodidos, que ven que los ingresos no le dan, y apuntan a esas personas para que sean ellos los cabezas de. Bárbara Gatica, te extraño, sí.
Creo que por ahí también tuvo un temita, no me acuerdo exactamente qué era. Creo que era un tema 2, me parece. No me acuerdo, no tengo memoria para eso. Pero se extraña igual. Entonces, ese es el punto. Y después tenemos la otra vereda, porque una cosa es ya que los jugadores se involucren en aquello, y otra cosa distinta es los apostadores fuera de lo que son los jugadores. ¿Se acuerdan? Un reclamo, si no me equivoco, de un tenista italiano que en el torneo de su ciudad me refiero, no me acuerdo el nombre del tenista, reclamaba de que la gente sentía de que en su ciudad, en su país, en su país, digamos, sentía menos apoyo porque los que más apoyaban era el rival y que eran la mayoría apostadores. Ahí viene Fred, viene Gak, llegó por quien lloraba así. Nos quedan 10 minutos de programa, sociedad, pero muchas gracias por volver. Entonces, está esa situación vulnerable y está también la otra situación, que es cuando el jugador se involucra en aquello, que es justamente lo que vimos con Nicolas Kicker. Me encantaría poner la de Oliver Anderson, pero no sé si pero no me parece que esté subtitulado al español, así que no lo quise incorporar. Pero básicamente la situación es similar. En situación económica complicada, llega esta gente, le ofrece sponsor, le ofrece lo que sea, y a cambio le dicen: usted arrégleme este partido para que cierta gente gane tal apuesta, y esos premios te lo llega a ti. Ahora, tal como decía Nicolás, el jugar un partido sabiendo que lo vas a perder, o sabiendo que tienes que hacer cierta cosa, y no con la naturalidad que se tenga un partido, genera nervios. De hecho, vamos a ver un poquito, a ver si tenemos la oportunidad de ver un poco justamente de ese partido en el que alude Nicolás, a ver si lo podemos encontrar. Está muy lento el YouTube, eso al tiro, está muy lento. Pero es muy difícil, es muy complicado. Y tal como dice Nicolás, yo creo que al final, por eso es importante que el apoyo venga de todas partes, no solamente de la federación, o sea, no solamente de la familia, sino que también de la federación. Y por eso, por ejemplo, se destaca tanto lo de Horacio La Peña con la Legión Sudamericana, que más allá que quizás en futuro puede que haya quedado un poco, no sé si al debe, pero quizás le faltó ir por allá, pero la idea justamente de La Peña incluir muchos challengers en Sudamérica era justamente para eso, para que los tenistas sudamericanos no tengan la necesidad de gastar muchos ingresos en hospedaje, en viajes, en lo que sea, porque al final de cuentas lo que necesitan es simplemente jugar. Y después queda demostrado cuando estos jugadores llegan al circuito ya profesional y logran demostrar que son, ya cuando tengan los ingresos estables, lo que sea, es diferente. Se supone que el partido en cuestión es este. ¿Ya? Se supone que el partido en cuestión es este, justamente. A ver si baja un poquito el sonido de ambiente porque le da un poquito a conversar. Ahí está. Claro, supuestamente el partido en cuestión es este, que fue el que fue pillado, digamos, el argentino haciendo el arreglo de partido. Fíjese que ahí está recibiendo. Pero no estos pero que ahora juegan mañana los tonotos. Juegan el miércoles. Si te refieres a Garín con Barrio, juegan el miércoles. Claro que mañana se juega la primera ronda de las mujeres en Wimbledon. Bueno, no en Wimbledon, sino que en un otro lado, pero se corresponde a Wimbledon, básicamente. Bueno, acá el momento del servicio. Este es el partido en cuestión. Y tal como lo mencionaba, él tenía que dejarse perder puntos, fallar a propósito los saques y cosa de que el partido fuera a un recorrido diferente. ¿Por qué? Porque las apuestas, de hecho yo todavía lo comenté en mi canal personal, pero también involucra de repente ser ganado, ser perdido, diferencias de juegos, etcétera. Tiene muchos tipos de cálculos y quizás por ahí va el tema. Fíjense que, no sé si se fijaron ahí cómo mira el juez de silla.
fíjese ahí como mira el juez de silla. Ya en ese punto se vio que, claro, porque piensa que estás haciendo perder un partido y tienes que casi como simular que estás frustrado, como acá. Aquí ya es una frustración un poquito distinta. Y los matones estaban en el recinto o todas las amenazas se hacen por redes sociales. A ver, he conocido, bueno, los casos, de estos casos en particular, digamos, claro, seguramente uno de las personas están dentro del recinto para observar un poquito el partido, obviamente no están todos, pero siempre el contacto es por redes sociales, eso sí. Por lo menos Nicolás Quique lo contactaron por Facebook. Por Facebook seguramente se dieron cuenta que se estaba un poco complicado con lo económico y aprovecharon ese momento para camuflar un auspicio en hacer perder este partido. Ahí tuvo que tirar las pelotas afuera. Es complicado porque el nerviosismo de sí o sí dejarte perder en este caso es complicado, es muy muy complicado. Y como te digo, el aprovechamiento de la gente de los jugadores que están vulnerables claramente es, claro, por suerte no se ha visto mucho de eso últimamente, no hemos tenido muchos casos de jugadores participando en apuestas, pero sí hemos visto gente amenazando a jugadores por culpa de las apuestas. Sí, hecha por... Sí, está hecha mal. Esperemos que Matías Soto no tenga que pasar por esto. En todo caso, hay una generación de tenistas nacionales que ha pasado por lo mismo en el circuito. Es verdad, y también se han metido algunos también. No me acuerdo exactamente los nombres, pero parece que sí. En fin, un poquito para reflejar lo que fue ese partido propiamente tal, que por supuesto generó toda esta ¿sabes? Ahí está, se me había olvidado. En lo económico, claro, en aspecto económico donde va el problema, porque cuánto a tenis claramente puede ser que no le falte. Ahora, imagínense para el argentino, porque la sanción la comió en el 2018. Ya en esa época estaba top 50, por ahí podía haber sido parte del equipo de Copa Davis, etcétera, campeona. Ahí están los Garín y los Jarry para darles sus consejos, claro. Sí, era Juan Carlos Sáez, sí. Juan Carlos Sáez estuvo involucrado, de hecho fue de por vida, digamos. Y creo que a Bernier parece que también, o era por otra cosa, parece, por un tema de doping, creo. Creo que lo Bernier por un tema de doping, pero lo voy a confirmar después. Pero me parece. Y también está la gente porque las amenazas deben hacer de familia millonaria. Claro. Es que es el punto también, o sea, por eso a veces hay cuantos tenistas por tema económico no logran explotar, imagínate. Porque eso es lo que pasa. Sobre todo de países, donde el apoyo es poco o no es lo suficiente. Entonces eso también es importante. O sea, yo creo que un tenista español, inglés, o sea, británico, italiano, no sé si lo va a querer pescar, salvo que sea alguien que de verdad esté desesperado. Ese es el punto. Pero igualmente, sea el país que sea, nadie, mi gente, Oliver es australiano, imagínense, nadie está a salvo de esta situación. O sea, es muy, muy difícil. Por lo tanto, ese es el punto. En la casa de apuestas, si bien puede empezarse como un juego, pero todo lo que hay detrás, y eso es importante, porque al final de cuentas, te demuestra una vez más la capacidad del ser, de cómo transformar en algo malo por parte del ser humano. Ahí hay una frase que mucha gente dice, no sé si estarán de acuerdo, que el ser humano es capaz de es villano por naturaleza en general. Obviamente no digo que todos sean villanos, o sea, ninguno es villano acá, por ejemplo, pero se refiere un poco al hecho de que el ser humano, si es una persona que le gusta la maldad, es capaz de buscar la maldad, incluso la parte más inocente posible. Incluso la parte más limpia posible puede encontrar la maldad. Obviamente que los gallos que pensaron o que idearon todo este tipo de este juego de apuestas o juegos de azar como un juego simplemente, no quizás pensó que el ser humano iba a ocupar justamente aquello, como involucra sobre todo dinero, para poder hacer todo este tipo de situaciones truchas que al final terminan
empañando entre comillas el juego de la apuesta o el juego de azar, si es que hay un propósito positivo entre comillas a esos juegos como tal, porque al final me he tocado discutir con algunos diciéndome que al final esto es un juego de azar, que esto no puede ser de vida o muerte. Bueno, yo lo pienso así, tú lo piensas así, pero hay gente que no lo piensa así, y hay gente de este tipo de personas que agarran tenistas vulnerables o en su defecto hacen apuestas gigantescas, y cuando el jugador te pierde lo amenazan de muerte, lo buscan afuera, como le pasó a Bernatovic, lo amenazan de muerte. Me acuerdo una vez que Garín perdió con un tipo que está a 700 y tantos del mundo, y llegó un montón de amenazas de muerte, de fixing player y de no sé cuánto, tuvo que cerrar los comentarios, tuvo que cerrar redes sociales, me acuerdo, porque claro, si tú ves un partido así, uno piensa que uno que está como 700 puestos arriba va a ganar, y le metió quizás cuánta plata, pero al final es culpa de la persona que apostó, no del tenista. El tenista tuvo un mal día nomás, perfectamente. Quizás, no sé si a Norrie le pasó lo mismo. Norrie perdió con alguien que está a 700 del mundo, y quizás recibió por ahí algunas amenazas de fixed player, quizás no tanto, pero Bernatovic fue agredido, y varios tenistas más han recibido. De hecho, mira, también le ha pasado a Fran Cerúndolos. Pasó muy piola, porque algo pasó muy desapercibido. Pero también a Fran Cerúndolo lo putieron porque siendo, creo que 30 o 40 del mundo, perdió con Moro Cañas en una quali de Madrid, creo que fue el 2022 si me equivoco, que estaba a 420 y perdió en 2 sets. Y también recuerdo que le llegaron amenazas a Cerúndolo en redes sociales, o por lo menos en comentarios, fixing play, no sé cuánto. Entonces, claro, el tenista que pierde contra un jugador quizás con una diferencia de ranking alta, que puede pasar, porque el tenis puede pasar esas cosas, obviamente es muy poco probable que pase, pero porque claro, uno tiene que pensar de que el que tiene mejor ranking tiene que demostrar su jerarquía, termina con el apostador de Cachín, ¿verdad? El que le puteó a Cachín porque le hizo perder no sé cuánta plata tras perder con Nadal, o sea, no, y aparte, puta, desde pequeño comentario, me cagaste la apuesta, a precisamente amenazar al jugador. Y después, ahí donde el problema viene, de que el tenista de repente a veces pierde las ganas de jugar tenis. Imagínense, alguien si recibe amenaza porque perdí un partido que quizás lo debía haber ganado, y me estoy comiendo amenazas simplemente porque le hice perder plata a cuánta gente, imagínate. O sea, es complicado. Entonces, por eso digo, el tema de las apuestas creo yo que quizás como juego de azar como tal, si miramos solamente eso, puede que no sea de por sí malo. El problema es que el ser humano transformó esto en algo malo. Y eso pasa un montón de cosas, otras cosas más. O sea, pasa también en un montón de cosas. A ver, déjame recordar, no sé. A ver si se me ocurre una idea, porque estoy sin idea hoy día. Bueno, por ahí se me ha ocurrido alguna idea, pero en fin, o sea, es muy complicado. Así que me hubiese gustado, quizás más adelante vamos a tocar de nuevo este tópico, pero va por ahí. Entonces, en conclusión, yo creo que este tipo de situaciones va a ocurrir, obviamente quizás no tan frecuente como veces, porque hay muchas más redes sociales, porque hay más conciencia. La misma ITIA con este tipo de testimonios de los mismos protagonistas buscan justamente que los tenistas futuros no caigan en este tipo de situaciones, que traten de alejarse cuanto antes de aquello, pero como ustedes saben, a veces la psicología de repente nos traiciona y nos puede pillar vulnerables, nos puede pillar en una situación muy difícil, y que terminamos solamente por la inercia de la necesidad aceptando cualquier tontera. Básicamente ese es el punto, ¿ok? Ese es el punto propiamente tal, y ese yo creo que es el punto propiamente tal de esta situación.